En esta publicación examinamos profundamente el tema de cómo viajaban de noche en la Edad Media, que ha quedado en las páginas polvorientas de la historia. Para comprender la logística de los desplazamientos nocturnos en el período medieval, es imperativo reconocer primero que la oscuridad no era simplemente una ausencia de luz solar, sino un estado físico y legal que transformaba por completo el paisaje geográfico y social. Durante este extenso periodo, que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo XV, la noche se percibía como un dominio peligroso, regido por leyes distintas a las del día y habitado por amenazas tanto reales como imaginarias que dictaban la conducta de cualquier viajero. La infraestructura de iluminación era prácticamente inexistente fuera de los núcleos urbanos o las estancias monásticas. El viajero medieval, que se veía obligado a transitar tras el ocaso, dependía de fuentes de luz portátiles extremadamente limitadas en eficiencia. Las antorchas, fabricadas comúnmente con maderas resinosas como el pino, o empapadas en brea y alquitrán, eran la opción más común para los desplazamientos a corta distancia. Sin embargo, su duración era breve, y su luz oscilante dificultaba la percepción de la profundidad en caminos que, por lo general, carecían de mantenimiento y estaban plagados de irregularidades, fango y obstáculos naturales. Para trayectos más prolongados, se empleaban linternas fabricadas con láminas de cuerno pulido o pergamino aceitado, que protegían la llama del viento, pero reducían drásticamente la intensidad lumínica. El combustible utilizado solía ser sebo de origen vacuno u ovino, una sustancia que producía un humo denso y un olor acre, además de ser propenso a extinguirse ante movimientos bruscos. El costo de la luz era un factor socioeconómico determinante en la movilidad nocturna, mientras que las clases altas y los mensajeros reales podían permitirse el uso de velas de cera de abeja, que ardían con mayor limpieza y duración. La mayoría de la población dependía de lámparas de aceite vegetal o grasas animales de baja calidad. Esta limitación técnica convertía el viaje nocturno en una actividad de alto riesgo y elevado coste, reservada únicamente para situaciones de extrema urgencia, movimientos militares estratégicos o huidas desesperadas. La falta de una red de caminos señalizados obligaba a los viajeros a confiar en su memoria topográfica o en la guía de elementos naturales. La navegación nocturna se apoyaba fundamentalmente en el conocimiento de los ciclos lunares y la observación de las estrellas. La luna llena era el recurso más valioso para cualquier desplazamiento programado. Los viajes a través de bosques o pasos montañosos se planificaban cuidadosamente para coincidir con el plenilunio, aprovechando la luz reflejada que permitía distinguir la silueta de los caminos y los accidentes del terreno. Sin la claridad de la luna, el riesgo de extravío era casi absoluto, ya que los bosques medievales eran vastos y carecían de los límites definidos que poseen en la actualidad. La estrella polar y las constelaciones servían como brújula celestial para los marineros y para aquellos que cruzaban llanuras abiertas, donde el horizonte permitía una visión clara de la bóveda celeste. En el ámbito de la seguridad, el viajero nocturno se enfrentaba a la amenaza constante de la fauna silvestre
y de la criminalidad humana. Los lobos y otros depredadores representaban un peligro tangible en las rutas rurales, especialmente durante los meses de invierno. No obstante, el peligro más significativo provenía de los salteadores de caminos y grupos de proscritos que operaban al margen de la ley feudal. La noche otorgaba impunidad a los delincuentes, y la justicia medieval solía considerar que cualquier persona que transitara por los caminos en la oscuridad, sin una causa justificada, era sospechosa de intenciones ilícitas. Esta sospecha legal se traducía en normativas estrictas dentro de las ciudades y villas amuralladas. El cierre de las puertas de las ciudades era un ritual administrativo y de seguridad ineludible al caer el sol. Una vez que las campanas anunciaban el toque de queda o couvre-feu, las murallas se convertían en una barrera infranqueable. Aquellos viajeros que no lograban alcanzar la ciudad antes del cierre se veían obligados a pernoctar a la intemperie o en posadas extramuros, las cuales, a menudo, carecían de las garantías mínimas de seguridad. Dentro de las ciudades, la circulación nocturna estaba severamente restringida. Los habitantes debían permanecer en sus hogares, y sólo los vigilantes nocturnos, conocidos en diversas regiones como serenos o patrullas de la Guardia Urbana, tenían permiso para recorrer las calles. Estas patrullas portaban linternas y armas, y tenían la potestad de arrestar a cualquier individuo que no portara una fuente de luz o que no pudiera explicar su presencia en la vía pública. La legislación de la época reflejaba esta desconfianza hacia la nocturnidad. En muchos códigos legales medievales, los delitos cometidos bajo el manto de la oscuridad se castigaban con mayor severidad que aquellos perpetrados durante el día, bajo la premisa de que la noche se utilizaba deliberadamente para ocultar la identidad y dificultar la defensa de la víctima. Esta estructura legal desincentivaba el comercio y el transporte nocturno, consolidando un ritmo de vida estrictamente ligado a las horas de luz solar. A pesar de estos impedimentos, ciertos grupos mantenían una actividad constante durante la noche. Los mensajeros de la corte y los correos eclesiásticos utilizaban un sistema de postas que, aunque limitado, permitía el relevo de caballos en monasterios o castillos estratégicos. Los monjes, por su parte, seguían un horario litúrgico que requería vigilias y desplazamientos dentro de los recintos monásticos durante la madrugada, lo que fomentó el desarrollo de técnicas de iluminación interna más estables, como el uso de grandes candelabros y lámparas de aceite de oliva en las regiones mediterráneas. El viaje marítimo nocturno presentaba sus propios desafíos técnicos y científicos. Los navegantes medievales desarrollaron una comprensión profunda de las corrientes y los vientos nocturnos, utilizando astrolabios y ballestillas para determinar su posición. Las hogueras encendidas en puntos elevados de la costa funcionaban como faros rudimentarios para guiar a las embarcaciones hacia puertos seguros. Sin embargo, la navegación costera nocturna era extremadamente peligrosa debido a los arrecifes y bancos de arena invisibles, lo que llevaba a la mayoría de las flotas mercantes a anclar en bahías protegidas hasta el amanecer. Un aspecto biológico relevante en este contexto es el patrón de sueño bifásico predominante en la Edad Media.
Las crónicas y textos médicos de la época sugieren que el ser humano medieval solía dividir su descanso nocturno en 2 períodos. El primer sueño, que comenzaba poco después del anochecer, seguido de un período de vigilia de 1 o 2 horas en mitad de la noche, y un segundo sueño que se extendía hasta el alba. Durante ese intervalo de vigilia nocturna, era común que los viajeros realizaran tareas de mantenimiento, revisaran sus pertenencias, rezaran o consultaran mapas, optimizando el tiempo antes de reanudar la marcha con las primeras luces del día. Las posadas y mesones de la red de caminos desempeñaban un papel crucial en la logística de los viajes. Estos establecimientos, a menudo ubicados a una jornada de distancia entre sí, ofrecían un refugio mínimo contra los elementos y la delincuencia. El espacio común de la posada era el centro de la actividad nocturna, donde viajeros de distintos estratos sociales compartían el calor de un hogar central. La alimentación en estos lugares se basaba en guisos de legumbres, cereales y carnes de ganado ovino o vacuno, evitando siempre el consumo de productos prohibidos por las restricciones dietéticas religiosas o por la falta de conservación. La seguridad dentro de las posadas no siempre estaba garantizada, y los viajeros solían dormir con sus pertenencias más valiosas ocultas bajo sus almohadas o atadas a sus cuerpos. A medida que la Edad Media avanzaba hacia el Renacimiento, se observó una lenta transición en la gestión de la oscuridad. El crecimiento de las ciudades comerciales y la aparición de una burguesía activa fomentaron la mejora de los sistemas de vigilancia y una mayor tolerancia a la actividad nocturna. Las primeras ordenanzas municipales que obligaban a los propietarios de viviendas a colgar linternas en sus fachadas empezaron a aparecer en centros urbanos como París o Londres hacia finales del siglo XIV y principios del XV, sentando las bases de lo que siglos más tarde sería el alumbrado público. El viaje nocturno en el período medieval fue una lucha constante contra las limitaciones físicas de la luz y las barreras impuestas por la ley y la superstición. Fue un tiempo donde el espacio geográfico se contraía al caer el sol y donde cada kilómetro recorrido en la oscuridad representaba un desafío a la naturaleza y a la estructura social establecida. El análisis de estas prácticas revela una sociedad que, aunque limitada tecnológicamente, demostró una notable capacidad de adaptación y una comprensión profunda de los ciclos naturales para gestionar la movilidad en un mundo que permanecía mayoritariamente en sombras. La transición del día a la noche marcaba una frontera absoluta en la experiencia humana, definiendo no sólo cómo se viajaba, sino cómo se comprendía la seguridad y la supervivencia en el entorno europeo medieval. La regulación legal del espacio nocturno ejercía una presión determinante sobre la movilidad en el continente europeo. El toque de queda, anunciado por las campanas de las iglesias y ayuntamientos, no era sólo una medida de orden público, sino una frontera jurídica que transformaba la condición del individuo. Aquellos que se desplazaban por los caminos tras el cierre de las puertas de las ciudades debían portar salvoconductos específicos que justificaran su presencia en el exterior. Estos documentos
eran fundamentales para mensajeros reales, diplomáticos o comerciantes de alto rango que operaban en rutas transcontinentales y necesitaban atravesar múltiples jurisdicciones feudales sin ser procesados por vagancia o sospecha de bandidaje. La orientación en el terreno durante la noche dependía en gran medida de la observación astronómica y del conocimiento empírico de la orografía local. Los viajeros experimentados utilizaban la posición de la estrella polar y la configuración de las constelaciones para mantener un rumbo constante en llanuras o mesetas donde los puntos de referencia visuales desaparecían con la luz del sol. La fase lunar era el factor crítico más importante en la planificación de cualquier expedición de larga distancia. Los desplazamientos se programaban preferentemente durante los días cercanos al plenilunio, aprovechando la luz reflejada para reducir el riesgo de accidentes en terrenos accidentados o para identificar posibles obstáculos en los vados de los ríos. En el ámbito de la seguridad, el sistema de vigilancia nocturna evolucionó desde rondas informales de ciudadanos hasta cuerpos organizados de vigías financiados por las municipalidades. Estos guardias patrullaban las murallas y las arterias principales de los centros urbanos, supervisando que los fuegos domésticos estuvieran debidamente extinguidos y controlando el acceso a los barrios donde se almacenaban mercancías valiosas. Fuera de los muros urbanos, la ausencia de una autoridad centralizada dejaba a los viajeros vulnerables. Por esta razón, el desplazamiento nocturno se realizaba frecuentemente en grupos armados o caravanas, compuestas por mercaderes y peregrinos, quienes establecían turnos de guardia durante los descansos para proteger tanto a las personas como a las bestias de carga. El transporte de suministros esenciales también respondía a necesidades logísticas que obligaban a la actividad nocturna. El ganado vacuno y ovino, destinado al abastecimiento de las grandes ciudades, era conducido a menudo durante la madrugada para evitar las temperaturas extremas del día y asegurar su llegada a los mercados en el momento de la apertura. Este flujo constante de animales y carreteros por las vías de acceso principales exigía una gestión rigurosa de los peajes y un mantenimiento constante de los caminos, que eran financiados mediante impuestos específicos sobre el tránsito de mercancías. La infraestructura técnica para el viaje nocturno incluyó la mejora de los puentes y la señalización de los caminos más transitados. En ciertos puntos críticos de las rutas comerciales se instalaban campanas de niebla o señales sonoras en iglesias rurales para orientar a los viajeros extraviados en la oscuridad o bajo condiciones climáticas adversas. Estas campanas, que repicaban a intervalos regulares durante la noche, servían como faros acústicos en un paisaje donde la visibilidad era casi nula. La integración de estos sistemas acústicos con la red de posadas y monasterios creó una malla de seguridad básica que permitió que la economía y la comunicación no se detuvieran por completo al ponerse el sol. Este sistema de movilidad nocturna, basado en la observación de los astros, la regulación estricta y la cooperación entre viajeros, sentó las bases de la organización territorial europea. El viaje a través de las sombras dejó de ser un acto de azar para convertirse en una actividad reglamentada
que reflejaba la jerarquía y las necesidades de una sociedad en constante transformación hacia la modernidad. La capacidad de transitar la noche fue, en última instancia, una manifestación del control humano sobre un entorno natural hostil y una prueba de la resiliencia de las estructuras administrativas medievales frente a las limitaciones físicas de su tiempo. La iluminación portátil representaba el recurso técnico primordial para aquellos que debían transitar los espacios oscuros. Las antorchas, fabricadas con maderas resinosas o fibras vegetales impregnadas en brea y resina, constituían la herramienta más común, aunque su duración era limitada y su uso implicaba un riesgo constante de incendio. Para desplazamientos más precisos, las linternas de cuerno o de metal perforado permitían resguardar la llama de las corrientes de aire, utilizando velas de cera de abeja para los sectores de mayor poder adquisitivo o de sebo para el resto de los transeúntes. El sebo, derivado de la grasa de ganado vacuno o caprino, proporcionaba una luminosidad tenue y un olor persistente, pero resultaba un elemento indispensable para la operatividad de los vigilantes y los transportistas que operaban en las periferias urbanas. El control social del espacio nocturno se manifestaba a través de la institución del toque de queda, conocido en diversas regiones como couvre-feu. Esta normativa obligaba a la extinción de los fuegos domésticos y al cese de la circulación general tras el tañido de las campanas municipales. La infracción de estas disposiciones conllevaba sanciones severas, dado que la oscuridad se vinculaba legalmente con la intencionalidad criminal o la subversión política. Las autoridades judiciales de la época consideraban que cualquier individuo que circulara sin una linterna encendida y un propósito justificado incurría en una falta grave contra la seguridad pública. Esta regulación no solo buscaba prevenir incendios accidentales en centros urbanos con alta densidad de estructuras de madera, sino también facilitar la detección inmediata de intrusos por parte de las patrullas de vigilancia. En las rutas fluviales y marítimas, la navegación nocturna exigía una especialización técnica superior para evitar el naufragio. Los puertos comerciales y los estuarios peligrosos contaban con fogatas de señalización mantenidas en torres o promontorios elevados. Estas luminarias rudimentarias requerían un suministro constante de combustible, como madera o carbón, cuya gestión recaía a menudo en los gremios de marinos o en las autoridades portuarias. En el ámbito fluvial, los barqueros se apoyaban en el conocimiento detallado de las corrientes y en el uso de pértigas para identificar obstáculos que la falta de luz ocultaba bajo la superficie del agua. La coordinación entre los vigías en tierra y los navegantes permitía que el transporte de materias primas y cereales no se viera interrumpido, maximizando la eficiencia de los flujos comerciales hacia los mercados regionales. Los monasterios y las órdenes hospitalarias consolidaron su función como nodos críticos de la infraestructura vial mediante la provisión de refugio seguro. Estas instituciones situadas en pasos de montaña o zonas boscosas mantenían sus puertas abiertas para recibir a viajeros que no lograban alcanzar su destino antes del ocaso. La arquitectura de estos complejos, caracterizada por muros defensivos y portones reforzados,
ofrecía una protección física efectiva contra los peligros ambientales y la presencia de salteadores de caminos. La hospitalidad medieval, regulada por preceptos tanto religiosos como civiles, garantizaba que el viajero nocturno tuviera acceso a un espacio de descanso y a forraje para sus animales de carga, asegurando así la continuidad de las comunicaciones en territorios con baja densidad poblacional. El desarrollo de la cartografía y la mejora en la construcción de los viales durante la Baja Edad Media permitieron una mayor previsibilidad en los tiempos de viaje. Los hitos de piedra y las cruces de camino funcionaban como marcadores geográficos que, incluso bajo luz lunar escasa, permitían a los conductores de carretas y a los mensajeros verificar su posición exacta. Este conjunto de medidas técnicas, normativas y asistenciales transformó la noche de un vacío absoluto de autoridad en un espacio gestionado, donde la actividad económica y el movimiento de información pudieron sostenerse de manera sistemática a pesar de las limitaciones naturales de la visión humana. La organización del transporte terrestre durante las horas de oscuridad dependía en gran medida de la formación de caravanas y grupos armados que garantizaban la integridad de las mercancías y las personas. La seguridad individual era prácticamente inexistente, lo que obligaba a los mercaderes a coordinar sus salidas para coincidir con otros viajeros o a contratar servicios de escolta privada. Estos guardias, equipados con armamento ligero y familiarizados con la topografía local, establecían perímetros de vigilancia alrededor de los convoyes durante las paradas necesarias para el descanso de los animales. El uso de señales acústicas, como silbatos o códigos de percusión, permitía la comunicación interna del grupo sin necesidad de emplear luces que pudieran delatar su posición ante posibles emboscadas en zonas boscosas o desfiladeros estrechos. La orientación en el paisaje nocturno se apoyaba fundamentalmente en el conocimiento de la astronomía básica y la observación de los ciclos lunares. Los desplazamientos de larga distancia se planificaban de manera que coincidieran con las fases de luna llena o cuarto creciente, aprovechando la luminosidad natural para identificar accidentes geográficos y siluetas de asentamientos en el horizonte. Los viajeros expertos utilizaban la posición de la estrella polar y otras constelaciones para mantener el rumbo en llanuras y mesetas donde la ausencia de vegetación alta dificultaba la referencia visual. Esta dependencia de los astros integraba el viaje en una estructura temporal rígida, donde la meteorología adversa o la nubosidad persistente podían paralizar el flujo comercial durante días, al anular la única fuente de luz disponible a escala macroscópica. El papel de los équidos y otros animales de tiro resultaba determinante para la viabilidad del tránsito nocturno. Caballos, mulas y bueyes poseen una agudeza visual en condiciones de baja luminosidad superior a la humana, además de un sentido del oído y del olfato altamente desarrollado. Los conductores confiaban en la capacidad de los animales para detectar irregularidades en el terreno o la presencia de depredadores mucho antes de que fueran visibles. En los senderos más transitados se empleaban collares con cascabeles o campanas que, mediante un ritmo constante, servían para que los miembros de una reata no se dispersaran y para advertir de su presencia
a otros usuarios de la vía, evitando colisiones frontales en pasos estrechos, donde la visibilidad era nula. Los sistemas de mensajería real y eclesiástica desarrollaron una logística específica para el mantenimiento de las comunicaciones durante la noche. La creación de una red de postas o estaciones de relevo permitía que los correos pudieran cambiar de montura de forma ininterrumpida, minimizando el tiempo de inactividad. Estas estaciones, situadas a distancias estratégicas calculadas según la resistencia del ganado, contaban con personal permanente encargado de mantener las cuadras operativas y las lámparas encendidas para guiar al jinete entrante. La eficiencia de este sistema aseguraba que las órdenes administrativas y los informes militares cruzaran las fronteras de los reinos con una celeridad que desafiaba las limitaciones impuestas por la puesta del sol. Hacia el final del período medieval, la percepción de la noche como un entorno exclusivamente hostil comenzó a transformarse en una visión más utilitaria y técnica. El endurecimiento de las penas por asaltos cometidos en horario nocturno, sumado al fortalecimiento de las milicias urbanas que patrullaban las inmediaciones de las murallas, contribuyó a una estabilización de las rutas. La integración de los conocimientos geográficos, el perfeccionamiento de las herramientas de iluminación y la institucionalización de los puntos de refugio permitieron que el movimiento de bienes y personas se convirtiera en un proceso continuo. Esta evolución sentó las bases de una infraestructura vial que, a pesar de sus carencias tecnológicas en comparación con épocas posteriores, demostró una notable capacidad de adaptación para sostener la vida social y económica, más allá de los límites del día solar. Las puertas de las ciudades constituían los nodos críticos de esta infraestructura nocturna. El cierre de los accesos al anochecer, marcado frecuentemente por el tañido de campanas específicas, dictaba el fin del tránsito externo y el inicio de la vigilancia intramuros. Aquellos viajeros que no lograban alcanzar los muros antes del ocaso se veían obligados a pernoctar en posadas situadas extramuros, las cuales funcionaban como centros de intercambio y refugio temporal. Estas instalaciones externas reducían la congestión en las puertas al alba y proporcionaban un primer filtro de seguridad para las autoridades urbanas, permitiendo que el flujo de personas se mantuviera regulado bajo una estricta normativa de horarios que vinculaba la apertura de los portones con la primera luz del día. Las órdenes monásticas desempeñaron un papel fundamental en la señalización y el auxilio del viajero nocturno mediante la creación de una red de asistencia en zonas despobladas. En pasos de montaña o áreas de difícil orografía, los monasterios mantenían hogueras encendidas en torres o puntos elevados, funcionando como faros terrestres que orientaban a los peregrinos y comerciantes. El tañido de las campanas monásticas en intervalos regulares servía no sólo como llamado a la oración, sino como una brújula sonora que permitía a los extraviados localizar un asentamiento seguro en medio de la oscuridad absoluta. Este servicio hospitalario estaba regulado por normativas eclesiásticas que obligaban a ofrecer cobijo a quienes transitaban por rutas de peregrinación consagradas, consolidando una red de seguridad que mitigaba los riesgos biológicos y ambientales de la exposición nocturna. La tecnología de la iluminación portátil
evolucionó para responder a las necesidades específicas de la movilidad individual y grupal. Mientras que las antorchas de resina eran comunes para trayectos breves, el uso de linternas de cuerno o metal con láminas de mica protegía la llama de las inclemencias del viento y la lluvia. El combustible utilizado, predominantemente aceites vegetales o grasas como el sebo de oveja y cabra, determinaba la autonomía de la luz. La logística de suministro de estos materiales era esencial en las caravanas de largo recorrido, donde cada vehículo debía aportar una reserva calculada para evitar quedar a merced de la penumbra total ante cualquier retraso imprevisto en la ruta. El marco jurídico medieval también se adaptó para regular las actividades que se desarrollaban bajo la luz de la luna, estableciendo una distinción clara entre el tránsito legítimo y la delincuencia. Las leyes germánicas y los códigos locales incrementaban significativamente las sanciones para los asaltos cometidos de noche, considerando la nocturnidad como un agravante debido a la indefensión natural del viajero. Esta protección legal se complementaba con el derecho consuetudinario de portar armas de defensa personal en los caminos, una prerrogativa que a menudo estaba restringida dentro de los recintos urbanos, pero que se consideraba una necesidad vital en el espacio abierto forestal y rural. El transporte fluvial y marítimo compartía lógicas similares de precaución y técnica. Los puertos y estuarios mantenían hogueras constantes para guiar a las embarcaciones de cabotaje que se veían forzadas a navegar cerca de la costa tras la puesta del sol. La navegación astronómica alcanzaba en este ámbito su máxima sofisticación mediante el uso de instrumentos que permitían calcular la posición respecto a los astros, asegurando que el comercio marítimo no se detuviera completamente. La integración de estos elementos técnicos, legales y logísticos permitió que la sociedad medieval gestionara el espacio nocturno no como un vacío de actividad, sino como una extensión necesaria y regulada de la vida económica y social del período. El estatus social del viajero determinaba en gran medida la composición y la seguridad del desplazamiento nocturno. Los miembros de la nobleza y los altos dignatarios eclesiásticos rara vez transitaban sin una escolta armada, que no sólo cumplía funciones defensivas contra el bandidaje, sino que también portaba una infraestructura de iluminación propia de mayor envergadura. Estos séquitos incluían pajes dedicados exclusivamente al mantenimiento de hachones de cera de abeja, un material más costoso y menos humeante que el sebo, lo que permitía una visibilidad superior y una mayor salubridad en trayectos prolongados. La organización de estas comitivas seguía un orden jerárquico estricto, donde la vanguardia exploraba el terreno inmediato para detectar irregularidades en el firme o posibles emboscadas, mientras que la retaguardia aseguraba que el equipaje y los suministros se mantuvieran dentro del radio de luz proyectado por las fuentes portátiles. La dependencia de la tracción animal introducía una variable biológica crucial en la navegación nocturna. Los equinos y las acémilas poseen una capacidad de visión en condiciones de baja luminosidad significativamente superior a la humana, lo que permitía que en caminos conocidos o rutas trilladas, los jinetes confiaran en el instinto y la percepción visual del animal
para evitar obstáculos menores. El mantenimiento de un ritmo constante y moderado era esencial para prevenir lesiones en las extremidades de las bestias, ya que una caída en la oscuridad podía resultar fatal tanto para el animal como para la carga transportada. Los arrieros profesionales desarrollaron un conocimiento profundo del comportamiento animal bajo el cielo nocturno, utilizando señales auditivas suaves para coordinar el movimiento de las recuas sin alertar innecesariamente a posibles amenazas circundantes. La estacionalidad ejercía un control riguroso sobre la logística del viaje nocturno. Durante los meses de invierno, la brevedad de las horas de sol obligaba a una planificación más exhaustiva de las etapas, extendiendo frecuentemente la marcha hasta bien entrada la noche para alcanzar el siguiente punto de avituallamiento. En contraste, durante el verano, el tránsito nocturno se convertía en una estrategia deliberada para evitar el agotamiento térmico de los animales y de los propios viajeros en las regiones meridionales. Esta práctica permitía cubrir distancias mayores con un menor desgaste físico, siempre que se contara con una orientación precisa basada en el conocimiento de la topografía local y la posición de los astros, elementos que suplían la falta de referencias visuales terrestres. El sistema de postas y mensajería real representó la máxima expresión de la eficiencia en el desplazamiento nocturno de la época. Para garantizar la entrega de despachos urgentes, los correos cabalgaban sin interrupción, realizando relevos de monturas en estaciones estratégicamente ubicadas cada pocas leguas. Estos mensajeros gozaban de privilegios especiales, como la prioridad de paso y el acceso a las puertas de las ciudades, fuera de los horarios habituales, previa identificación mediante toques de cuerno específicos o el uso de salvoconductos sellados. La infraestructura de estas postas aseguraba que el flujo de información política y militar no se viera condicionado exclusivamente por el ciclo circadiano, estableciendo un precedente para las redes de comunicación organizadas. La percepción del espacio exterior durante la noche estaba profundamente influenciada por la necesidad de interpretar estímulos sonoros y olfativos ante la reducción del espectro visual. Los viajeros aprendían a discernir el sonido del agua corriente, la proximidad de asentamientos, mediante el olor del humo de las chimeneas, o el cambio en la densidad de la vegetación, por la alteración de las corrientes de aire. Este entrenamiento sensorial convertía al viajero medieval en un observador analítico de su entorno, capaz de decodificar señales sutiles que garantizaban su supervivencia en un paisaje que, desprovisto de luz artificial generalizada, presentaba desafíos constantes a la integridad física y a la orientación geográfica. La estructura jurídica de los núcleos urbanos imponía restricciones severas al movimiento nocturno, lo cual condicionaba de manera definitiva la logística de cualquier desplazamiento de larga distancia. La mayoría de las ciudades amuralladas procedían al cierre sistemático de sus puertas con el ocaso, una medida de seguridad orientada a prevenir incursiones externas y a mantener el control fiscal sobre las mercancías. El viajero que no lograba alcanzar el recinto antes del último toque de queda se veía obligado a pernoctar en las posadas situadas en los extrarradios, instalaciones que a menudo carecían de las medidas de protección que ofrecía el intramuros.
Esta normativa generaba una presión constante sobre el ritmo de marcha, obligando a los conductores de carromatos y a los mercaderes a calcular con precisión matemática las leguas restantes antes del cese de la actividad administrativa en los accesos urbanos. El papel de las instituciones religiosas resultaba fundamental en la gestión de la movilidad nocturna a través de la red de hospederías y monasterios situados en rutas de peregrinación. Estas entidades no sólo proveían refugio físico, sino que en puntos geográficos críticos, como pasos de montaña o zonas de densa niebla, mantenían campanas de señales o faroles de gran alcance para orientar a los transeúntes extraviados. El sonido de la campana monástica actuaba como un faro acústico que permitía recuperar el rumbo en condiciones de visibilidad nula, integrando la tecnología sonora en el sistema de seguridad vial de la época. La asistencia a los viajeros durante la noche se consideraba un deber de caridad cristiana, pero también una necesidad funcional para asegurar la fluidez de las comunicaciones en los territorios bajo jurisdicción eclesiástica. La orientación técnica en ausencia de hitos visuales terrestres se fundamentaba en una comprensión práctica de la astronomía. Los viajeros experimentados, especialmente aquellos vinculados al comercio marítimo, que ocasionalmente transitaban rutas terrestres, utilizaban la posición de la estrella polar y las constelaciones circumpolares para determinar el norte geográfico. Esta pericia astronómica se complementaba con el uso de la brújula en el período bajomedieval, aunque su aplicación en tierra firme era menos frecuente que en la navegación costera. El conocimiento de los ciclos lunares era igualmente determinante, ya que las noches de luna llena permitían una actividad logística mucho más intensa y segura, reduciendo la necesidad de fuentes de luz artificial y facilitando la detección de irregularidades en la topografía del camino. El riesgo derivado de la fauna silvestre constituía otra variable de análisis en el tránsito nocturno. El aumento de la actividad de depredadores, especialmente en zonas boscosas y áreas de pastoreo extensivo, obligaba a los grupos de viajeros a mantener hogueras encendidas durante las paradas técnicas de descanso. El fuego cumplía una doble función. Proporcionaba el calor necesario para la supervivencia en climas hostiles y actuaba como un elemento disuasorio eficaz frente a la fauna local. La gestión del combustible para estas hogueras requería una planificación previa, pues la recolección de leña seca debía realizarse antes de la pérdida total de luz, para evitar accidentes o el ataque de animales ocultos en la maleza. Finalmente, la dimensión económica del viaje nocturno se manifestaba en el cobro de peajes específicos y derechos de paso que variaban según la hora de tránsito y el tipo de carga. En ciertos puentes y pasos estratégicos, las autoridades locales podían exigir tasas adicionales para financiar el mantenimiento de las infraestructuras de iluminación o la vigilancia nocturna reforzada. El cumplimiento de estas obligaciones fiscales era estrictamente supervisado por oficiales que operaban en turnos continuos, asegurando que el flujo de capital no se detuviera con la desaparición del sol. Este complejo entramado de regulaciones, conocimientos empíricos y adaptaciones biológicas permitía que la sociedad medieval, pese a las limitaciones tecnológicas,
mantuviera un sistema de comunicación y transporte capaz de desafiar la parálisis que tradicionalmente imponía la oscuridad absoluta. La tecnología de iluminación portátil representaba el recurso técnico más directo para mitigar la opacidad del entorno y garantizar una mínima capacidad de reacción ante los imprevistos del relieve. Las antorchas de resina y los faroles de cuerno o metal, alimentados mayoritariamente por sebo o aceites de baja calidad, constituían la dotación estándar de las comitivas de alto rango y de los convoyes militares. El uso de estos dispositivos no solo servía para la visibilidad inmediata del terreno, sino que funcionaba como un mecanismo de señalización de identidad y estatus ante posibles patrullas de vigilancia. No obstante, el elevado coste del combustible y la fragilidad de las llamas frente a las inclemencias meteorológicas, como el viento fuerte o la lluvia persistente, limitaban su uso a situaciones de extrema necesidad o a los tramos finales de las rutas comerciales antes de alcanzar el destino. Un sector profesional específico que desafiaba la parálisis nocturna de manera sistemática era el de los correos reales y los mensajeros de las grandes casas comerciales. La imperiosa necesidad de transmitir información urgente, ya fuera de carácter diplomático o financiero, impulsó el desarrollo de un sistema de postas donde los jinetes intercambiaban monturas en estaciones predefinidas para mantener una velocidad constante durante las 24 horas del día. Estos individuos contaban con salvoconductos especiales y distintivos oficiales que les permitían franquear puertas urbanas y puentes fuera del horario ordinario, operando bajo una jurisdicción excepcional que priorizaba la celeridad de la comunicación sobre las restricciones generales de seguridad. El éxito de estos desplazamientos dependía de una memoria geográfica excepcional y de la capacidad de los caballos para seguir el rastro del camino en condiciones de luz mínima. La percepción jurídica de la noche como un espacio propenso a la ilegalidad influía de manera determinante en la composición y el comportamiento de los grupos de viaje. El tránsito individual se evitaba para reducir la vulnerabilidad frente a las bandas de salteadores que aprovechaban la orografía accidentada y la densidad boscosa para ejecutar emboscadas. Las autoridades territoriales respondían a esta y alta inseguridad mediante la imposición de leyes de vagancia y el establecimiento de rondas nocturnas encargadas de interceptar a cualquier transeúnte que no pudiera demostrar un propósito legítimo para su desplazamiento. La posesión de armas de defensa y la contratación de escoltas privadas eran prácticas habituales entre los mercaderes de bienes de alto valor, consolidando una estructura logística donde el coste de la protección se integraba directamente en el valor final de las mercancías. La calidad y el tipo de infraestructura vial condicionaban drásticamente la viabilidad del desplazamiento tras la puesta del sol. En las antiguas calzadas de origen romano, que todavía vertebraban gran parte del continente europeo, la presencia de miliarios y bordes de piedra definidos facilitaba la permanencia dentro del trazado correcto, incluso con visibilidad reducida. En contraste, los caminos de tierra y las rutas de trashumancia presentaban riesgos elevados de desorientación y accidentes debidos a la erosión o al fango. El mantenimiento de estas vías
a menudo responsabilidad de los señores feudales o de los gremios locales, incluía en ciertos casos la eliminación de la vegetación en los márgenes del camino, una medida orientada tanto a facilitar el paso como a eliminar posibles escondites para delincuentes o fauna peligrosa. La planificación temporal de los viajes también se ajustaba a los fenómenos meteorológicos estacionales que afectaban la duración de la oscuridad. Durante el invierno, la reducción de las horas de sol obligaba a una intensificación de la marcha durante el día y a una selección más rigurosa de los lugares de pernocta, ya que las bajas temperaturas nocturnas representaban un riesgo mortal tan significativo como la violencia humana. La capacidad de adaptación de los viajeros medievales a estos ciclos naturales demuestra una gestión sofisticada de los recursos disponibles y una comprensión profunda de las limitaciones ambientales. Este equilibrio entre la necesidad de movimiento y la obligada precaución nocturna definió la dinámica de transporte de una época que, lejos de estar estancada, mantenía una actividad constante supeditada a las leyes de la luz y la sombra. La orientación astronómica constituía el pilar fundamental para la navegación terrestre en ausencia de referencias visuales inmediatas. El conocimiento empírico de la bóveda celeste permitía a los viajeros experimentados utilizar la estrella polar y las constelaciones circumpolares como brújulas naturales para mantener un rumbo constante a través de llanuras y mesetas. Esta dependencia de los ciclos celestes otorgaba una importancia crítica al calendario lunar, pues las fases de luna llena proporcionaban una luminosidad suficiente para distinguir el relieve del terreno y los cursos de agua, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes o extravíos. Por el contrario, las noches de luna nueva o de nubosidad densa forzaban una detención casi absoluta del movimiento, salvo en casos de urgencia militar o diplomática.